Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta Lorec, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el agua.
Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decir, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Qué bueno reconocer con humildad nuestra poca fe. Recuerden esto, tuvimos todo un mes en el que hablábamos precisamente de la experiencia del amor. Había que posponer amores para poder aprender a amarlos desde Dios, que como sembrador quiso esparcir esa semilla del amor en nosotros, diciéndonos que dependía de nuestro corazón el reconocer qué clase de terreno seríamos. Y por eso utilizó más parábolas, diciendo: cuidado, que en medio de tanto amor también pueden venir a sembrar cizaña. Pero son ustedes quienes pueden seguir trabajando en ser esa levadura del amor que fermente la vida de otros y descubrir ese tesoro escondido. Y nunca dejamos de hablar de que ese tesoro era el amor. Dijimos incluso 8 días atrás que nadie tenía amor más grande que el que daba la vida por los suyos, y que ese pan había que multiplicarlo, que había que desprenderse. Y esa fue la palabra clave hace 8 días. Pero ¿por qué nos cuesta desprendernos? ¿Por qué nos falta acrecentar más ese amor? Y les dije, por una cosita así de chiquitica. Y esa cosita así de chiquitica es la fe. Nos falta fe y confianza en el Señor. Decía el cardenal Paul Newman: a través de las tinieblas que me rodean, condúceme tú siempre más adelante. La noche es oscura y estoy lejos del hogar. Condúceme tú siempre más adelante. Guía mis pasos. Un solo paso cada vez es bastante para mí.
Deseaba escoger y ver en mi camino, pero ahora condúceme tú siempre más adelante. Nos decía este cardenal que si en alguien había que depositar la confianza, era en Dios. ¿La qué? La confianza. La confianza. Y esa confianza, como la felicidad, tienen una raíz. Y esa raíz es la fe. La fe. Olvidémonos de todos esos textos bíblicos de Pablo a los romanos que dice: desearía ser un rechazado, un cualquiera, oigan, por el bien de mis hermanos. Pero ahí hay algo bien especial. Yo, ¿qué haría realmente por amor a mis hermanos? Hermanos en comunidad, hermanos en familia, ¿qué haría? ¿Y cómo puedo descubrir que no se trata de cosas grandes? Recuerdan que el profeta no descubrió a Dios ni en el fuego, ni en el huracán, ni en el terremoto. ¿Dónde lo descubrió? En una suave brisa. Es que no son muchas cosas, ni hay que hacer aspavientos. Siempre nos lo han enseñado. Cuidado, atentos, que de pronto menos es más. ¿Cómo es? Menos es más. Y vean todos esos detalles. Jesús asió a la multitud, le dijo a sus discípulos: despréndanse. Y luego les apremió a que marcharan al otro lugar, al otro lado, y se quedó él solo. ¿Se acuerdan que desde hace 8 días quería estar solo cuando supo de la muerte de Juan el Bautista? Quiso estar solo y al fin hoy logró hacerlo. Pero en medio de la tempestad que se fue formando mar adentro, Jesús es quien sale al paso de la barca de la iglesia en su misión. Es Jesús el que sale. Su presencia, ¿recuerdan cómo fue vista por los suyos? Como si fuera un fantasma. Es que es tan difícil reconocer a Jesús. Es tan difícil reconocer ese amor de Dios. Sí, siempre será difícil si nos falta fe. Y Él se adentra en la oscuridad para traer luz, para llevar luz consigo. Y caminando y venciendo la fuerza del mal, permitió a sus discípulos avanzar sobre el agua. Basta apoyarse y abandonarse con toda confianza en el poder de la palabra. Una sola palabra tuya bastará para sanar, dijo un extranjero, dijo un centurión, dijo un hombre de quien podrían decir no tenía fe, y mostró una fe más grande. Ojo con ese detalle. Y miren esto, la travesía de los discípulos por el lago en aquella noche nos tiene que cuestionar directamente a nosotros. ¿Por qué? También nos cuesta identificar a Jesús presente en medio del oleaje de la vida y no hacemos eco de su palabra y pensamos que todo se puede solucionar con agua bendita, pero no hacemos eco de su palabra. Y en la vida de todos hay oleaje, en la vida de todos hay agitaciones, y en la misión cristiana y en esa tarea de evangelizar y de amar también. Porque así usted manifieste amor, no falta el que llegue y le diga: usted ya no me quiere, usted no me volvió a decir que me amaba, usted no me demuestra que me ama. Ay, Dios mío, llévatelos para no mandártelos. Por eso sus palabras, las palabras de Jesús, siguen resonando del mismo modo.
Y ahí es donde vienen preguntas como las que ya iba induciendo en el acto penitencial. He experimentado la fuerza de la palabra de Jesús para caminar por el agua, para caminar en medio de las tormentas, ¿sí? Y enfrentar las dificultades, ¿o no? ¿O me va a decir que usted es de esos pobres que se viven quejando diciendo, es que al caído cae? Definitivamente. No ha habido ningún momento de gozo, de dicha, de felicidad que lo impulse a dar más. Y si eso se ha presentado, ¿cuándo? ¿Lo recuerda? Pero ¿por qué será que siempre recordamos la tormenta y no recordamos el momento maravilloso de gozo de haber salido de allí? Hay quienes quieren dar gracias y dicen, gracias Señor por el don de la fe. Gracias Señor por el don de la fe. Una fe que nos permite experimentar tu presencia y dirigirnos hacia ti. Pero de pronto y nos parecemos mucho a Pedro. Señor, si eres tú, mándame ir a ti. ¿Y cuántas palabras utilizó Jesús? Una, ven. Y bajó muy confiado, pero después, al sentir la fuerza del viento, el que nada como piedra, para el fondo. ¿Recuerdan que cuando hablábamos de la parábola del sembrador, dijimos, cuidado, que si hay afanes en la vida y si hay tantas cosas, es imposible que esa semilla germine? Por eso había que limpiar el corazón para que germinara el amor. Y que haya noches de zozobra, pero que en ellas puede también sentirse la calma, la serenidad total. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. No, este no es. Es este. No es un micrófono. ¿Ah? Es una sombrilla o un paraguas. Usted lo llama como lo quiera llamar, según las circunstancias, ¿cierto? En medio de una llovizna es un paraguas, pero en medio de un calor bien azaroso es una sombrilla. El cuento es darnos cuenta de lo que a nosotros nos falta, hablando del tamaño de la fe. En una región se presentó una sequía muy grande. Todos preocupados porque sin agua, igual sin sol, no había cosecha. Y todos preocupados porque necesitaban agua. Y se pusieron de acuerdo y cogieron incluso el misal diciendo, nos vamos a parar allá en el centro, en la plaza, y vamos a orar todos, pidiendo la lluvia. Ahí hay una oración para pedir la lluvia, como hay unas oraciones para pedir el buen tiempo. Y que se concentraron todos cuando vieron aparecer a un niño que llevaba un paraguas. Y todos empezaron a decir, este niño enloqueció, con ese resisterio de sol, un paraguas. Y el niño dijo, me dijeron que íbamos a orar para que Dios nos concediera la lluvia. Yo vine preparado. Eso es fe. ¿Se dan cuenta? El niño fue el único que llegó preparado, porque él sabía que si iban a orar a Dios para que les diera la lluvia, iba a caer agua y él no se iba a mojar. Eso se llama fe. Los otros que tenían. Díganme, ¿qué tenían los otros? Confianza no hay. Y eso nos pasa. Le pedimos a Dios. Y le pedimos a Dios y esperamos en Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Decimos creer y nos creemos creyentes. Pero es cierto que si algo nos falta en Dios es fe. Y si algo nos cuesta es dar esa respuesta positiva, porque eso es la fe. Responder al Dios
que nos ha hablado, que ha querido sembrar en nosotros, que nos está hablando de una semilla, que es el amor. Pero que yo la puedo hacer germinar, una semilla que yo puedo hacer florecer, reverdecer, lo que quiera, si realmente espero y confío en el Señor. Y termino como empecé, recuerda, a través de las tinieblas que me rodean, condúceme tú siempre más adelante. La noche es oscura y estoy lejos del hogar, condúceme tú siempre más adelante. Guía mis pasos, pero vean la petición, un solo paso cada vez. Y eso puede ser bastante para mí, paso a paso. ¿Se acuerdan cómo lo cantamos antes de Navidad? Voy siguiendo el camino para llegar a ti, paso a paso. Y un paso cada vez es bastante para mí. Deseaba escoger y ver mi camino, pero cuando aprendo desde Dios a dimensionar el amor, ahora condúceme tú siempre más adelante. Yo creo, confío en ti, tengo fe. Y recuerdo que hace 3 años, cuando compartíamos este evangelio, les dije, si quieren escúchenlo, la música nos dice algo. Y les recordé a Carlos Vives que compuso una canción, Tengo fe. ¿Se acuerdan? Mi plegaria nace de adentro, tengo fe. Te veré al final del cuento, tengo fe. Y tengo fe de tu amor que me libera. El Señor esté con ustedes.